No voy a hablar sola, voy a hablar con el ruso, con Andrés Nikovsky. Como no me presentaron los chicos, porque mi rol acá es ser mansplainer, porque ella va a explicar todo y después yo lo voy a explicar de nuevo para que los varones lo entiendan, ¿no? No sos más, está bien. Así que yo voy a estar mansplaineando, traduciendo al machismo todo lo que ella diga. Vamos a Bueno, ver. mi nombre es Vamos Andrés a ver. Nikovsky, soy diseñador gráfico y soy la cuota de género inversa de economía feminista. Exactamente. Lo tenemos por el cupo. Bueno, básicamente, para empezar y para resumir, para quienes no lo conocen, Economía Feminista es una organización que nace en 2015 como un blog para hablar sobre temáticas de género, temáticas económicas con perspectiva de género, brecha salarial, techo de cristal, temas que en ese momento no aparecían en los medios y que, bueno, había que poner un poco en la agenda. 3 años después, ese blog es una organización que tiene 3 áreas importantes. La primera es academia, en la que, bueno, producimos conocimiento con perspectiva de género. Todos esos artículos, contenido que creamos, están publicados en la página, lo difundimos a través de nuestras cuentas en redes sociales y en un newsletter que tenemos, y eso es el área de medios. Todo lo que publicamos ahí, lo que queremos es que tenga un impacto social, que cambiemos, que solucionemos esa desigualdad de género que vemos. Y eso es la parte de activismo, básicamente, de la organización. Juntando las 3 cosas, interconectando un poco las 3 cosas, fue que este año, en febrero, empezamos a ver que el tema del aborto estaba en agenda. Todavía no habían, Mauricio Macri no había habilitado el debate, digamos, en la apertura de sesiones ordinarias, pero el tema ya estaba en la agenda. Y ahí dijimos, ¿qué pasa si esto llega al Congreso? ¿Cómo van a votar? ¿Cómo van a votar en la Cámara de Diputados y cómo va a votar el Senado? Entonces dijimos, esto lo tenemos que mapear de alguna forma, tenemos que saber cómo va a resultar, y es básicamente la planilla contando porotos, que es lo que venimos a presentar, y que es un producto de la ansiedad de tratar de ver qué iba a pasar recién en febrero. ¿Qué hicimos entonces? Esto es un poco la primera parte de la planilla. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta de que, bueno, había 257 integrantes en la Cámara de Diputados y 72 en el Senado, y que había muy poca información sobre cuál era la posición de cada uno en torno al aborto. Muy poca información, pero lo que teníamos era la experiencia de un trabajo que habíamos hecho el año pasado para las elecciones y que se llamó el Feminindex. El Feminindex lo que fue básicamente fue una herramienta para mapear también el nivel de compromiso que cada candidato, que cada candidata a las elecciones legislativas tenía con la agenda de género, en términos de derechos reproductivos, en términos de desigualdad económica, cómo se había propuestas para solucionar eso, en términos de violencia machista, distintas categorías. Y lo que habíamos hecho con el Feminindex, que tampoco había muchas respuestas, mucha información sobre qué quería hacer cada candidato y cada candidata, fue poner en nuestras redes sociales, confiar en nuestra comunidad básicamente, poner en nuestras redes sociales el mismo formulario que nosotros estábamos utilizando para generar esa herramienta, para que nuestros seguidores en Twitter también nos ayudaran a cargar los datos exactamente. Y así fue como pasamos, por ejemplo, de 20 candidatos a el triple más o menos. Eso fue la experiencia que teníamos. Entonces, como en el caso del aborto no teníamos mucha información, dijimos, hagamos lo mismo. Esa fue la idea del ruso. Che, ¿por qué no podemos hacer una planilla, algo sumamente sencillo, una planilla de cálculo en Google con todo esto, y larguémoslo así a las redes sociales? Fue temerario porque dijimos, esto se va a llenar de trolls. No, el ruso dijo, pero pongámoslo así con comentarios y nosotros lo vamos moderando y vamos actualizando. Igual él ahora va a contar un poco cómo se resolvió eso. Y bueno, después de muy poco tiempo lo que empezamos a ver fue que ese 30% de información que teníamos empezó a ser ya otro panorama muy distinto, en el que podíamos empezar a ver, bueno, para qué lado iba la primera votación, que iba a ser la Cámara de Diputados. Todo eso que empezó como, bueno,
vamos a ver qué sale con algo sumamente sencillo, como decía, con una planilla de Google. La verdad que, bueno, spoiler de todo el final, digamos, de cómo fue ese trabajo, salió sumamente bien y por eso estamos acá para contarles un poco. Igual, Russo, contarles cómo funcionaba en sí. Sí, originalmente creo que tengo algunas conclusiones que después voy a ir tirando que son para compartir, a ver ustedes opinan lo mismo. Primero quería preguntar si alguien de acá lo usó. No veo mucho, veo unas cuantas manos. Bien. ¿Alguien de acá puso comentarios en la planilla? Hay algunos, uno por allá. Tuvimos más o menos, o sea, volvé para atrás. Ahí lo que se ve es una captura de pantalla de la planilla común y ven que ahí hay un comentario. Lo que nosotros hicimos, digamos, la base que nos enseñaron amigos del periodismo como Aldana o como los de Chequeado que siempre nos retan por esas cosas, es pongan fuente, ¿sí? O sea, a favor, ok, pero ¿dónde dice que está a favor? Porque ese era el mayor problema que teníamos al principio. Dice a favor, ¿por qué? Porque me lo dijo no sé quién o porque es re de derecha, está en contra. Bueno, ¿dónde está la fuente? Entonces, como exigíamos fuente, ahí es donde se nos empezó a complicar, principalmente en zonas del país que quizás no conocemos, porque uno no está familiarizado. Hay diputados que son no tan conocidos a nivel nacional, pero sí son conocidos a nivel provincial. Entonces ahí empezaron a recibir gente que nos dejaba comentarios como los que ven ahí, que básicamente era, bueno, está a favor y acá está la fuente. Entonces no nos importaba mucho quién era el que estaba poniendo un comentario, ni si esa persona estaba a favor o en contra, sino ver la fuente, chequear qué era lo que estaba diciendo y ahí empezamos a poner todo. Entonces ahí se empezó a completar esta planilla. Esta planilla la hicimos en principio para nosotros. Eso me parece que es algo que está bueno para aprender. Es un objeto que hicimos. Yo lo ¿Te voy estoy a spoileando? decir. No, no, Perdón. no, no. Yo flasheaba serie de televisión de Estados Unidos de una pizarra con los imanes y tratar de ver qué diputado iba a votar a favor, cuál iba a votar en contra. Resultó ser muchísimo más sencillo. Claro, bueno, originalmente nosotros todos trabajamos, no tenemos una oficina de economía feminista, sino que hay gente desperdigada incluso por otros países. Entonces usamos mucho estas planillas para compartir, ustedes lo deben hacer igual. Pero entonces esta planilla que al principio era entre nosotros, la publicamos y ahí empezó a crecer y ahí empezamos a recibir toda esa data. Así que bueno, así fue como se fue completando y esto que muestra ahora de los gráficos, los dejamos armados, entonces cuando se iba completando, ven que ahí está en el medio lo gris, era lo que no sabíamos, que ese era el gran inconveniente, que teníamos muchos diputados y diputadas que no decían que iban a votar, esas eran las zonas esas grises que tenemos, y bueno, se fue acercando la fecha y fue completándose la data. Exactamente. Nosotros llegamos al 13 de junio, que fue la votación en diputados, con unos 20 indecisos, que era más o menos lo que también se manejaba. La gran diferencia, Economía Feminista no hace periodismo en sí, no nos regimos, digamos, por los criterios de noticiabilidad, no hacemos ese tipo de contenido, sí nos manejamos con datos, todos los artículos que escribimos están basados en datos y en información completamente abierta, pero no hacemos periodismo. Entonces, lo que nosotros estábamos mostrando no tenía tanto que ver con, bueno, qué primicia vamos a tener con si va a ganar el sí o va a ganar el no, sino más que nada en tener un registro de qué es lo que pensaba cada uno. Por ejemplo, si el día de la votación, alguien que, de hecho pasó con el Senado, alguien que iba a votar a favor de repente vota en contra. Bueno, eso también nos sirve más que nada por una cuestión de ciudadanía, de conocer qué piensan nuestros representantes, básicamente. ¿Qué hicimos entonces, además de mapear un poco eso? Bueno, conocer un poco más sobre esto, qué pasaba con cada integrante de cada cámara. Por ejemplo, uno de los análisis que hicimos, que también fue trabajo del Russo, fue empezar a cruzar los datos de si estaba a favor o estaba en contra con otras cosas que sabíamos de los diputados, de las diputadas. Por ejemplo, cuál era la posición de cada uno frente al tema del aborto legal según el juramento que había hecho cuando asumió la banca. Eso también fue un trabajo así colectivo, porque hubo que mirar los videos de asunción de las bancas. Son 250. En realidad hicimos, sí, como los diputados se renuevan en mitades, la última mitad teníamos las versiones taquigráficas del juramento. Entonces ahí hubo un poco de trabajo de alguno que debe estar por acá mirando desde la oscuridad, que también ayudó. Y después las otras simplemente vimos los videitos de cuál es el juramento. El juramento es cuando asumen. Entonces ahí empezamos a jugar un poco más no solamente con los datos que teníamos, sino que también, por ejemplo, cruzamos algunos datos que
que le pedimos prestado a algunas otras organizaciones, como por ejemplo La Nación habían hecho una infografía muy interesante con datos que ellos habían llamado, no sé si Laura estará por acá, pero quizás está, y ella amablemente nos compartió esos datos, y ellos tenían datos que no podían publicar porque a La Nación no quería hacerlo, pero los había obtenido esos datos, que eran por ejemplo la edad creo que lo pusiste, ¿no? Bueno, igual si se meten en economía feminista está todo este resumen hecho. Entonces empezamos a cruzar datos de, por ejemplo, bueno, porque todo lo que queríamos saber es cómo iba a dar la votación. Entonces, por ejemplo, en este caso, finalmente se terminó, imagínense esto cuando todavía no teníamos datos, pero nos daba la tendencia de que obviamente los que juraron por Dios, la patria y los santos evangelios estaban principalmente en contra, y los que votaron solo por los que juraban por la patria estaban más a favor. Y finalmente se terminó dando esa relación, como pueden ver en este gráfico. Cuando estaban los grises, no se sabía tan bien, pero la tendencia va por ese lado. Hicimos el cruce por edad, hicimos el cruce por cantidad de hijos, Sí. por estado civil, por, no me acuerdo qué más, bueno, por partido, por provincia, ¿no? Lo clásico, pero de pronto empezamos a hacer algunas otras cosas que empezaron a dar cosas interesantes. Sí, más que nada cuando antes estábamos llegando a la votación de diputados y todavía había una importante cantidad de indecisos que era la que terminó dando vuelta la votación, que se creía que iba a ganar el no y al final sabemos que eso. ¿Qué hicimos entonces? Sobre todo generamos una fuente de datos sumamente confiable porque todo lo que teníamos estaba respaldado por una fuente, por un link que iba a una publicación en el Twitter oficial de alguno de los legisladores, a Facebook, a alguna declaración a algún medio, todo estaba respaldado y era algo sumamente importante, no solo para nuestra comunidad, algo que vimos con nuestra comunidad, con quienes siguen a Economía Feminista, que se habían involucrado en este trabajo de investigación colectiva, fue justamente esto, que la gente no solo había participado, que las personas no solamente querían saber, sino también participar. Eso creo que es lo principal que nos dejó como enseñanza la planilla que hicimos y sobre todo que era sumamente transparente cómo se estaba haciendo, porque lo estaba haciendo la misma gente que nos seguía para ellos mismos, porque fueron los que luego, el 13, la noche del 13 al 14, fueron los que terminaron consultando eso y ahora después lo va a demostrar. Pero sobre Eso todo... que ven ahí es, mandaron un móvil a mi casa a filmar la pantalla de mi computadora. O sea, cuando hablemos de innovación en los medios, estas cosas me parecen geniales. O sea, hay algo que no estamos, digamos, tenemos tiempo. Bueno, eso, fue como referencia para la gente que estaba esa noche y esto es lo que le vamos a mostrar ahora. Esto es, esa noche hubo 60.000 vistas entrando solamente por el acortador de URL, ¿no? El bit.do ese que usamos, que es lo único que nos permitía medir. No sé si están acá los de Google, estaría bueno que nos den unos... porque bueno, en un momento se rompió, se colapsó la planilla. Alguno en Mountain View debe estar diciendo, ¿qué les pasa a esto? Que hay entrando 60.000 personas en una planilla. Bueno, era toda esta gente. Acá pueden ver en el... ¿Tiene láser esto? Bueno, ahí arriba, ese pico de ahí es las 3 de la mañana, que es más o menos cuando se dieron vuelta los de Pastoriza y bueno, se había dado vuelta a las 11 de la noche. Y después allá, el último pico que tenemos es cuando se dieron vuelta los de La Pampa, ¿no? Que fue a eso de las 7 de la mañana. Bueno, seguí. Y bueno, y más allá de la fuente que le dimos también a prensa internacional, digo, el New York Times citó la planilla como para decir qué iba a suceder, cómo se perfilaba la votación, el país también, o sea, una cosa que habíamos generado nosotros con una planillita de Google terminó siendo fuente de medios nacionales como Telefe, que fue a la casa del ruso, o internacionales como el New York Times. Pero sobre todo lo que también generamos fue otras cosas que no tenían nada que ver con nosotros, sino que fueron otras organizaciones que tomaron los datos, porque son datos abiertos. Por ejemplo, Activa el Congreso. Activa el Congreso, que es una plataforma que lo que usaba era todas las cuentas de Twitter que habíamos recolectado para que la gente le tuitee y les escriba a los senadores y diputados. Eso funcionó muy bien. El otro... Es la página que armaron las de Sistemas, que es una organización de chicas que trabajan, que son desarrolladoras, informáticas. Lo que hicieron fue, como se había colapsado la página, la planilla para diputados, fue después de eso armar una página que solo tomara los datos y mostrara cómo iba el resultado, digamos. Y un bot de Telegram. En Telegram Que le preguntabas y te decía cuestión. Exacto. Bueno, y por último, nada, gráficos que armaron otros medios, Tiempo Argentino, La Izquierda
cualquier diario. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Vamos a utilizar los datos que ya tenemos para seguir reforzando el Feminindex, que era lo que yo les contaba del que hicimos el año pasado, para seguir teniéndolo. Trabajar con cómo se puede llegar a tratar en la provincia de Buenos Aires, una adhesión al protocolo de aborto no punible por ley, por la legislatura bonaerense, y sobre todo mejoras en la página y en la planilla, por lo que ya contamos. Básicamente, eso fue lo que hicimos con la planilla. Solo dos conclusiones. Una, a las 4 de la mañana de esa noche, yo estaba, mientras muchos de ustedes estaban en la plaza, supongo que muchos de acá estaban en la plaza mirando el celular, tratando de agarrar 3G, y viendo el poroteo. Yo estaba en mi casa poroteando, o sea, estaba del otro lado de la planilla, y en un momento de desesperación, yo no soy periodista, dije, bueno, pongo los off the record. Teníamos los off the record. Los off the record eran los que decían, tal va a votar en contra. No tenemos fuente, pero dice que va a votar en contra. Los off the record daban que perdíamos. Y a las 4 de la mañana le mandé un mensaje a ella, que es la periodista del grupo, le dije, pongo los off the record, ya fue. Y me dijo, no, vos dijiste que ibas a usar fuentes, respetá las fuentes. Mientras hablaba con ella, me escribía Ernesto Tenenbaum, periodista de la Corea del Centro, por Twitter, mensaje directo, dale, decime cuánto van, ponele off the record, decime. Yo dije, no señor, mi periodista me dice que no. Aguantamos esa noche en la cual estábamos perdiendo y La Nación y Clarín decían que estaba perdiendo, el porteo daba en contra, y triunfamos. Siempre, así que siempre hay que a favor confiar de en los primeros criterios que pongan. Esa es una. La otra es un producto pedorrísimo, es una planilla de cálculo recontra colapsada, mal, no tenía ni siquiera interfaz, en el celular se veía mal, lo que sea, pero funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque solucionaba un problema y porque era confiable la fuente. Y creo que como tercer punto, y lo pongo en duda, ustedes sabrán discutirlo, que había una comunidad que respaldaba eso detrás. Yo no estoy seguro si del lado sur de la Plaza de los Congresos también usaban nuestro poroteo, no lo tengo idea, pero tengo entendido que creo que funcionó en el caso de confiar en quienes estaban generando esa información. Así que me parece que eso puede ser algo para pensar en sus proyectos. Gracias. Gracias.